Historia de Jabobo, tomo 4, volumen 2, libro de los presidentes y de los emperadores de Jabobo. Capítulo 2. El presidente Javier II. Ahora bien, esta es la historia del presidente Javier II. Vivió 117 años y presidió Jabobo por 75 años. Y aconteció, pues, que después de la muerte del presidente, la gente empezó a pensar que era necesario reforzar el Estado de Derecho que había fundado el predecesor de Javier II. Por eso, el pueblo de Jabobo se manifestó pidiendo que se firmara en acta y que constase para la Constitución de la República la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El presidente Javier II alegó que Jabobo ya basaba su sistema político en los ideales de la libertad y la dignidad del hombre, mas rechazó la declaración en sí por considerarla como carta magna de la ONU y no de la humanidad. Sin embargo, las presiones en el pueblo siguieron sucediéndose, y ministros del Senado llegaron a plantear al Ministerio de Justicia y al propio presidente la aceptación de tal declaración, aunque fuese modificada al compromiso liberal que tenía como base Jabobo, y de ese modo se evitase la unión a la ONU. Al cabo de 2 años, esto llegó a materializarse. Ahora bien, en Jabobo existían 2 grupos religiosos, predominantemente la religión católica y la protestante. En la católica no se admitían a grupos religiosos secundarios a esta, como Opus Dei, masones católicos, etc. En la protestante sí se admitían, pero solo a anglicanos, luteranos, calvinistas y grupos religiosos como la Iglesia del Pentecostés, Espíritu de Sion y otras iglesias evangélicas. Todas estas religiones tardaron varios años en poder ser admitidas en Jabobo, debido a que las leyes universales de Jabobo por aquel entonces solo reconocían a la Iglesia luterana como la religión oficial del Estado. En consecuencia, la República de Jabobo comenzó a contemplar nuevos cambios en una sociedad aferrada a sus tradiciones, que veía el futuro con progreso y optimismo, pero que aún le quedaba mucho camino por recorrer hacia la justicia y la igualdad entre todos sus ciudadanos. Así pues, en el año 13º de la presidencia de Javier II, el Papa de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana hizo una visita al presidente para tratar asuntos diplomáticos y religiosos concernientes a una posible unión más estrecha entre Iglesia y Estado. Esto nunca antes sucedió en Jabobo, pues solo la Iglesia luterana o protestante predominaba en Jabobo, sin ningún líder religioso que representara directamente a su religión e hiciese petición de apoyo del Estado. Por esa razón, se reunieron el presidente Javier II y el Papa Esteban XXXVI en el Palacio Real. Pero el presidente le dijo a este cuando oyó de él las intenciones de estrechar lazos entre Iglesia y Estado: Papa Esteban XXXVI, la Iglesia solo lleva aquí en Jabobo unos 5 años establecida, ¿y me pedís una relación más estrecha? Creo que estamos siendo más que generosos con permitir a vuestra Iglesia que se asiente en nuestro país, siendo éste eminentemente protestante. Así que, por lo tanto, no concederé ni ayudas económicas especiales a la Iglesia, ni enseñanza católica en centros públicos o privados de vuestra religión, ni conventos, ni abadías, ni nada especial. Solo la protestante goza de tales favores. En consecuencia, solo os permitiré que construyáis iglesias y catedrales, subvencionados por el propio Vaticano. Al oír esto, el Papa solicitó bendecirlo y regalarle un obsequio, y agradecerle su amabilidad al escucharlo y permitir que la Iglesia, al menos, tuviese un culto establecido legalmente y de forma firme.
Tras firmar ambos un acuerdo comúnmente establecido con tales premisas, se despidieron en el aeropuerto de Pichurri. Ahora bien, sucedió que al cabo de unos 2 años después de este suceso, Jabobo ya tenía una fama mundial de ser un país tolerante en materia religiosa. Sin embargo, hubo un hecho trascendental que marcó tal imagen. En aquel tiempo se presentaron en la comisaría de Apolos 2 personas, un matrimonio de habla inglesa que venían de Estados Unidos, alegando que eran testigos de Jehová. Sin embargo, fueron arrestados por ser sospechosos de espionaje norteamericano. Ellos explicaron que no era así, de modo alguno. Más bien, eran misioneros que venían a este país para predicar el reino de Dios y distribuir 2 revistas importantes, La Atalaya y Despertad. Como en la isla de Jabobo existían pequeños grupos discretos de testigos de Jehová y eran poco conocidos ante la vista de las autoridades, no les creyeron. Peor aún, los encarcelaron hasta que fuese a visitarlos a modo confidencial el juez del Distrito Federal de Apolos. Cuando éste llegó, los testigos le explicaron el propósito de su visita a Jabobo y cómo y por qué habían sido enviados. Mostraron su identificación y los permisos que tenían para venir aquí para llevar su religión al país. Convencido el juez de lo que oyó, ordenó que los dejaran en libertad, pues habían hablado con persuasión acerca de su fe. Solicitaron una entrevista con el primer ministro de Justicia con el fin de poder legalizar a plenitud y sin condiciones previas la religión en el país, pero fue denegado, con el pretexto de que solo eran 2 personas y no constituían base alguna para declararlos como nueva religión. Pero ellos alegaron que efectivamente en la isla de Jabobo sí existían testigos de Jehová, pero que predicaban poco por las calles de forma muy abierta a causa de la cruel persecución de la que ellos fueron objeto a causa de su estricta neutralidad durante todos los años que duró la Tercera Guerra Mundial. Así pues, las autoridades jabobesas se negaron a ampliar el reconocimiento legal a los testigos de Jehová. Pero aún así, estos misioneros le solicitaron permiso para poder predicar el reino de Dios y como tal derecho lo contemplaba la Declaración de los Derechos Humanos, le fue concedida la solicitud. Aunque durante muchos siglos aquella religión no tuvo gran éxito en Jabobo, con la celosa actividad evangelizadora de estos misioneros comenzó a cobrar auge y a aumentar su número de adeptos. Así pues, la religión protestante y la católica comenzaron a protestar por esa forma peligrosa de proselitismo, mas los representantes de los testigos de Jehová en Jabobo solicitaron protección de parte de la ley, pero les fue denegado. De esa manera, los actos de vandalismo y violencia se sucedieron en toda Jabobo contra esta religión, de manera que la policía tuvo que intervenir para protegerlos. Los testigos solicitaron la celebración de un juicio para poder aprobar y legalizar su religión, pero la negatividad de las iglesias fue muy grande, a pesar del constante aumento de los adeptos testigos. La batalla legal duró 10 años hasta que al fin fue aceptada y reconocida con pleno derecho legal. Pero para aquel tiempo, de 10 millones de habitantes que moraban en la isla de Jabobo, 1 millón eran testigos de Jehová. La pluralidad religiosa, cultural y cívica de Jabobo constituyó un poderoso incentivo para fortalecer una imagen política de Jabobo, que en un principio quedó manchada por su negatividad a legalizar la nueva religión, pero que ahora aparecía como un integrante fundamental de una sociedad madura, democráticamente hablando, basada en la libertad y en la república. Esto hizo que las relaciones diplomáticas entre Jabobo y Estados Unidos fueran más estrechas, y nadie sospechara lo que se planeaba en secreto en el Senado de Jabobo. En el año 50 de su presidencia,
el presidente Javier II presentó ante la Cámara del Senado un proyecto en el que proponía la creación del Cuerpo de Agentes Privados Estatales. Esta organización consistía en investigar todo tipo de asuntos gubernamentales, sobre todo en materia de defensa exterior. Era una institución de espionaje e inteligencia al servicio del poder ejecutivo del Estado de la República Democrática Federal de Jabobo. Todo ello exigió invertir gran cantidad de dinero para subvencionar tecnología especializada en espionaje, sobre todo para controlar las acciones políticas de Estados Unidos y de la Europa del Mediterráneo. Se enviaron al espacio 100 cohetes espaciales con satélites de radar que captaban mensajes secretos e interferencias que provenían del Pentágono y la Casa Blanca de los Estados Unidos. Se construyeron numerosas pistas de aterrizaje para aviones militares, puertos marítimos especiales dedicados al suministro de barcos de guerra, astilleros militares, campamentos militares y fábricas de materiales y armas bélicas. Toda una carrera de armamento, y todo bajo el más estricto silencio internacional. Entretanto, Jabobo continuaba enviando embajadores a Estados Unidos para establecer fuertes relaciones de paz. Pero este continuamente entrevistaba a los embajadores jabobeses para averiguar la postura política que tenía Jabobo sobre su decisión de incorporarse a las Naciones Unidas o no. Los embajadores alegaban que no, pues Jabobo era un país soberano e independiente, que no toleraría la sujeción de unas leyes internacionales patrocinadas por países con derecho a veto, como China y Estados Unidos. Jabobo, decían los embajadores, lucha por la paz desde nuestro primer presidente y por un mejor Estado de Derecho y bienestar social. No creemos que sea necesario unirse a la ONU para luchar por la paz y por la supremacía como primera potencia mundial de los Estados Unidos de América. Cuando oían estos informes, Estados Unidos llegó a ver en Jabobo un posible rival peligroso al que habían dejado existir sin razón válida alguna tras el fin de la Tercera Guerra Mundial y al que seguían viéndolo como una grave amenaza a la paz mundial. El presidente Javier II, artífice y creador del Cuerpo de Agentes Privados Estatales, había conferido a esta organización la capacidad de investigar todo tipo de asuntos políticos, militares y gubernamentales, tanto a nivel interior como exterior de Jabobo. Mediante esta institución, la CAPE, se consiguió el asesinato del presidente estadounidense que por entonces gobernaba a la nación enemiga, en venganza por la muerte y asesinato del difunto rey Javier XXII por parte de agentes secretos norteamericanos en el año 2903 después de Cristo. Arquitectos profesionales provenientes de familias ricas multimillonarias de Afganistán le construyeron a este presidente jabobés uno de los palacios más lujosos de todos, reformando el gran edificio imperial de Apolos, que era el palacio real donde moraron los reyes de Jabobo en el pasado. Entretanto, en Jabobo llegó a materializarse un ambicioso proyecto, la fabricación de 5 bombas atómicas reforzadas con nitrógeno explosivo, capaz de arrasar 20 estados independientes de Estados Unidos de una sola vez. El proyecto llegó a tardar unos 20 años, a la vez que se terminó todo el proyecto de la carrera armamentística a la que se había unido Jabobo, además de los países islámicos fundamentalistas. Para aquel tiempo, Jabobo envió nuevamente a 2 embajadores, pero esta vez unidos a un cuerpo de 50 soldados experimentados con el fin de secuestrar al presidente de Estados Unidos. Se reunieron en la ciudad de San Diego, en California, donde los embajadores llegaron con una supuesta nueva noticia: unirse junto a los demás países a la ONU. Pero todo resultó ser un complot. Astutamente, la reunión convocó al presidente de Estados Unidos,
al primer ministro de Defensa y al gabinete de colaboradores más cercanos al presidente norteamericano. Los soldados jabobeses, junto a la policía estadounidense, que ignoraba lo que realmente se tramaba, rodearon a la vista del cuerpo de agentes de seguridad del presidente estadounidense el edificio gubernamental para velar por el orden y la seguridad de la reunión. Así, los embajadores le dijeron al presidente de Estados Unidos: «Nos es un placer decirle de parte de nuestro presidente, Javier II, que Jabobo, tras varios meses de tratar el asunto, es necesario que nos unamos a los miembros de la ONU, pues creemos que es mejor luchar unidos contra la constante amenaza del terrorismo islámico, que lleva por siglos amenazando la paz mundial y de los Estados Unidos. Por esa razón, solicitamos el apoyo vuestro para que podamos ingresar en la ONU sin problema alguno». Al oír esto, el presidente estadounidense le pareció cosa muy maravillosa, y apenas daba crédito a lo que oía. Sin embargo, decidió invitar a los embajadores a Nueva York con el propósito de celebrar una asamblea general en la ONU. Ellos accedieron, pero antes de que salieran por la salida principal del edificio, cada embajador sacó su propia arma de forma rápida y, apuntando al presidente estadounidense, gritaron con voz fuerte: «Déjennos salir del edificio sin resistencia alguna o matamos al presidente». Asustados, le dejaron salir, pero llamaron a la comisaría central de la ciudad para que enviaran refuerzos policiales ante la amenaza de muerte por ser secuestrado el presidente. Entretanto, los embajadores salieron del edificio con el presidente estadounidense y al ver esto los soldados jabobeses comenzaron a disparar a quemarropa y de forma indiscriminada contra todos los demás agentes de seguridad y policías estadounidenses que rodeaban el edificio, y a todos aquellos que se interpusieron en su camino. Salieron huyendo en conjunto de 5 camiones hasta el aeropuerto, donde les esperaba ya el avión en el que vinieron. Mientras tanto, llegaron los demás agentes de Fuerzas Armadas de Estados Unidos, pero ya fue inútil. El avión presidencial de Jabobo había despegado y se dieron a la fuga. Todo este complot fue organizado y cuidadosamente planificado por la CAPE de Jabobo. Cuando el avión llegó a Jabobo, lo esperaban fuerzas especiales de seguridad, donde cogieron al presidente y lo encerraron en una celda de aislamiento en la cárcel de Apolos, situada en las mazmorras del gran edificio imperial. En aquel mismo día, la embajada de Estados Unidos se puso en contacto con la de Jabobo y le pidió razones del secuestro. El propio presidente Javier II afirmó: «Este hombre carga sobre sus hombros la responsabilidad del asesinato del fallecido rey Javier XXII. Aunque él no vivió en aquella época y, en consecuencia, no ordenó la muerte de nuestro soberano, sí que es verdad de que él ocupa la misma posición de poder de aquel Thomas Allison, que sí fue autor mediato del asesinato de nuestro rey. Y es por eso que sobre este señor, actual presidente de los Estados Unidos, cargamos todo el peso de la responsabilidad, y es por eso que en concepto de justa retribución lo juzgaremos según nuestras leyes y lo condenaremos a un veredicto justo». Estados Unidos pidió negociaciones, pero fue rotundamente rechazado por Jabobo y cortaron las líneas de comunicación con éste, no sin antes dar a Estados Unidos esta previa amenaza por telégrafo: «Si os atrevéis a atacar a Jabobo en lo más mínimo, reventaremos los diques del Mediterráneo y 500 millones de personas morirán ahogados en menos de una hora». Ante aquello, Estados Unidos nombró provisionalmente al cargo de presidente al actual vicepresidente del presidente secuestrado, declarándolo a éste vacante del cargo en contra de su voluntad. El mundo se quedó perplejo y en expectación ante lo que pudiera ocurrir. Se celebró el juicio en público, en la plaza del mercado de Filipos,
y se grabó en directo para que todas las cadenas televisivas lo vieran. Se acusó al presidente estadounidense de conspiración y asesinato por parte de su antiguo antecesor Thomas Allison contra el difunto rey Javier XXII. Se le acusó también de invadir a Jabobo ilegalmente y pasarse por buhoneros los soldados norteamericanos, y de juzgar ilegalmente y sin ningún miembro del Senado de Jabobo en el juicio de Washington. El veredicto, en base a pruebas contundentes, como el vídeo que grabó una cámara secreta de seguridad de vigilancia del Palacio Real, el asesinato de Javier XXII, fue la pena de muerte para el presidente estadounidense. A la semana siguiente, fue ahorcado en la plaza pública de Filipos, no sin antes de que le escupieran en la cara uno por uno los 10 millones de habitantes de Jabobo, incluidos altos funcionarios y el mismísimo presidente Javier II. Fue un ajusticiamiento humillante, sobre todo para Estados Unidos. Desde ese momento, el país norteamericano se preparaba para invadir Jabobo y tomar control de los diques del Mediterráneo. Ahora bien, el presidente jabobés, algo ya envejecido, envió embajadores a Afganistán con el propósito de contactar con una familia de funcionarios que trabajaban en la Casa Real afgana. Eran arquitectos profesionales ricos. Este hecho hizo que Estados Unidos acusara a Jabobo de filiación directa con el terrorismo y conspiración contra la paz mundial. Sin embargo, el propósito fue, en principio, contratar a esta familia afgana de arquitectos profesionales dirigida por al-Muhattan, para que fuesen a Jabobo y reconstruyeran y remodelaran con toda clase de lujos el Palacio Real que era usado por los presidentes de Jabobo. La oferta fue aceptada por esta familia multimillonaria y las obras comenzaron en Jabobo en aquel mismo año. Tardaron 5 años, hasta que ya murió el presidente Javier II. Ahora bien, la estructura remodelada del Palacio del Presidente quedó construida del siguiente modo. Toda la estructura la formaba una sola planta y se accedía por medio de un pasillo transversal, cuya entrada estaba situada en el lado derecho más corto de la casa, cuyos lados formaban un rectángulo. Conforme se iba avanzando en el pasillo, se encontraba en primer lugar, a mano derecha, la habitación más pequeña de la casa. Esta habitación se utilizaba a veces para almacén y otras como habitación de invitados por ser muy pequeña. A mano izquierda se encontraba un salón principal que en su lateral derecho se encontraba un acceso a 2 hojas de puertas con vitrinas que conducía a un baño. El salón tenía un balcón con cristalera. Delante de la habitación de invitados se encontraba la habitación principal del presidente. Y en el fondo de la casa, al final del pasillo, se encontraba la sala de la cocina. Por otro lado, tenía muebles muy costosos y ricamente adornados, procedentes de la época del Imperio Antiguo de Jabobo, y tenía un potente sistema de seguridad y vigilancia. Tenía en cada punto del salón principal, de la habitación del presidente y del pasillo transversal, cámaras de vigilancia, que custodiaban los accesos a la casa, así como pistolas que salían de debajo de las cámaras en caso de acceso ilegítimo por parte de delincuentes, terroristas u otros enemigos. Todo esto se controlaba desde el Banco Nacional de Jabobo. Además, las pistolas estaban escondidas desde un resguardo en forma de caja empotrada en la pared. Cuando se concluyeron las obras, el presidente pagó los gastos de la construcción a al-Muhattan, jefe de la familia. Él le informó al presidente Javier II de que ellos eran descendientes de Osama Bin Laden, el terrorista que inició la lucha encarnizada contra Estados Unidos. Ante eso, el presidente jabobés lo invitó a cenar en su palacio nuevo, tan lujoso como ninguno. Entonces le dio un certificado que garantizaba una relación diplomática estrecha entre ambos países para unirse en la lucha contra Estados Unidos.
Quedando de acuerdo con todo ello, se marchó el jefe multimillonario. El pacto entre Jabobo y Afganistán quedó plenamente firmado y sellado. Sin embargo, ocurrió algo fuera de lo común. A los pocos meses enfermó de gravedad el presidente Javier II. Su salud, debilitada de por sí, decaía estrepitosamente sin solución dada su longeva edad. Los médicos le diagnosticaron una neumonía grave. 20 días después de ello, murió, entregándole la presidencia a su hijo, que contaba por entonces con 91 años. Y llegó a gobernar Jabobo por 47 años, de modo que todos los días de su vida ascendieron a 138 años y murió. Y llegó a ser el presidente Javier III. Su madre también procedía del harén, se llamaba Sara. Su esposa también procedía del harén y se llamaba Basta. A pesar de tener él tanta edad para gobernar, algunos pensaban que sí podría gobernar a Jabobo con sabiduría, aunque moriría sin descendencia, debido a lo viejo que era. Pero él tenía muy buena salud, de modo que empezó a planificar su presidencia.